Misrachi pregunta. Hoy hablamos sobre suicidio con la psiquiatra Susana de León y el psiquiatra y jefe de salud mental del MINSA, José Calderón. Bienvenidos, doctores. Hubo casi un suicidio por día en el mes de mayo, más los intentos que no se consumaron. ¿Qué comportamiento ha variado en este sentido durante la pandemia, doctor Calderón? Sí, buenos días, Flor. Mira, durante la pandemia todo lo que representa estrés para la población en general ha comenzado a causar ya sus consecuencias negativas en la salud mental. Esto es precisamente uno de los factores detonantes de la ideación suicida como la máxima catástrofe, el máximo daño que se puede hacer a la salud mental, el máximo riesgo. Eh, Esto era de esperarse que en una situación de tensión generalizada pudiese aumentar. Ahora, durante estos 2 meses, efectivamente, hemos visto un aumento proporcional a los mismos meses de años anteriores. Esto estadísticamente es necesario que lo prorratiemos en el año y veamos cómo se va comportando a través para poder hacer una inferencia, que la inferencia lógica en este momento por sentido común es que la tensión generada por la pandemia, por el confinamiento, por las condiciones específicas de esta crisis, han generado mayor ideación suicida y por consiguiente los suicidios consumados pueden haber aumentado. A mí me parece muy interesante que observemos el comportamiento de estos casos en los próximos meses también, porque se había mencionado en otros documentos que, por ejemplo, cuando hubo la pandemia de 1918, la fiebre española o la gripe española, perdón, en el caso del tsunami en 2011 en Japón, aparentemente había como una conceptualización de que cuando el conjunto humano se siente que está luchando por una causa, tendían a disminuir los suicidios. También ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que estamos viendo en Panamá es que están aumentando. La pregunta aquí es, ¿esta es una tendencia exacerbada por la pandemia? Es muy probable, es un pensamiento lineal, lógico, pero también me pregunto si es una exacerbación debido a un problema que ya venía, que ya teníamos y que ahora estaba como a un borde de explotar o de manifestarse, por decirlo así, y que ahora está pues mostrándose más claramente. Precisamente por eso es que es interesante continuar el estudio epidemiológico, porque una de las bases que nosotros estábamos planteando ya desde antes, cuando planteamos la ley de abordaje integral de las conductas suicidas, que está en la Asamblea Legislativa para prohijarse, eh, es precisamente que la incidencia de ideación suicida, de intentos suicidas, es una incidencia que no se registra adecuadamente porque simplemente no se reporta. Y Uh -huh. nosotros estamos planteando la posibilidad de que se reporte incluso obligatoriamente. Entonces, cuando se aumente este reporte, veremos más claro el panorama. Incluso yo me atrevería a sospechar que la incidencia de suicidio propiamente dicho también tiene un subregistro por diversos motivos que tal vez no es el momento de ponernos a analizar, pero hay diversos motivos por los cuales no se reportan algunos suicidios. Y en este Doctor, momento ha y, sido inevitable. doctor, pero ¿hay estadísticas de cuántos intentos estamos teniendo? Hasta el año pasado se hablaba de 6 por día. Mira, esos 6 por día son simplemente los que han sido reportados. Es correcto. Pero yo ahí sí me atrevo a asegurar que hay muchísimos intentos de suicidio que no se han reportado. ¿Y ahora Que no cuántos se se han están reportado reportando? por diversos motivos no se han reportado, porque no se registran, porque no acuden a tiempo a una atención con alguien que lo pueda registrar o porque simplemente la propia persona lo oculta desde el inicio de su atención. Eso Pero también antes eran 6 por día. Ahora tenemos idea cuántos estamos teniendo. no tenemos la cifra en este momento.
Doctora de León, ahora que han abierto y levantado la cuarentena, ¿esto debe reducir los suicidios o no necesariamente? No necesariamente. Tenemos que ver que esto está ocurriendo en el planeta desde marzo más o menos, de hecho enero, en Panamá desde marzo, y el efecto del estrés crónico es un elemento para tomar en cuenta. El otro elemento es el confinamiento, que está va a ser un elemento que vamos a quitar, pero no olvidemos que hubo 3 meses de confinamiento y eso tiene un impacto en la salud mental. Entonces, personas que no tenían condiciones, tal vez estos han sido los desencadenantes para que se den condiciones como trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, se desencadena un cuadro psicótico y que por consiguiente la persona presente un cuadro de ideación suicida debido como una consecuencia paralela o by proxy de la pandemia. ¿Cómo se explica, doctora, que tantos más hombres estén cometiendo suicidio? Hay muchos más suicidios de hombres que de mujeres. Y esto en las estadísticas ha sido el comportamiento del suicidio a lo largo de los años. Esto no es nuevo. Sabemos que hay diferentes hipótesis. Una de ellas que el manejo de las emociones por el varón, debido a su crianza y al entorno cultural, tiende a hacer que no demuestre sus emociones, sino que las actúe. Entonces, con mucha frecuencia hay más grado de impulsividad y de suicidios en la población masculina. Personas de riesgo en edad serían los adolescentes y las personas mayores de 65 años, varones. Doctor. Profundizando precisamente en lo que dice la doctora de León, 10. Yo creo, y es efectivamente, como ella lo dice, una de las hipótesis, que los varones consultan menos. Usted simplemente párese fuera de la consulta de salud mental de cualquier profesional y va a haber un altísimo porcentaje de mujeres versus un poco porcentaje de varones. Por la misma razón cultural, porque los varones nos creemos más fuertes, porque los varones se nos ha dicho los hombres no lloran. Y por consiguiente los hombres no tienen para qué ir a buscar una consulta de alguien que te diga cómo mejorar tus emociones. Entonces eso culturalmente hace que los varones consultemos menos. Y eso refuerza la hipótesis de que la persona que habla a tiempo y la persona que busca atención profesional a tiempo es una persona que tiene una disminución de su verdadero riesgo suicida. Eso es muy importante. Doctor, en Chiriquí y Veraguas hubo un alza en el mes de mayo. ¿Tienen idea a qué se atribuye? Mira, habría que hacer nuevamente el análisis circunstancial de cada una de esas situaciones específicas, porque a veces varían en circunstancias normales. Por ejemplo, en Panamá habitualmente, si tú ves el registro de suicidios durante los años, habitualmente la región de Azuero es la que ha tenido la vanguardia. Sin embargo, en el año 2018, si no me equivoco, la región de Nove Buglé, de la comarca Nove Buglé, es la región que más suicidios tuvo. Entonces, esto va variando mes a mes y año a año, dependiendo de diferentes factores. No diría yo que la circunstancia específica de la pandemia puede tener una incidencia directa en este aumento en estas regiones específicamente, porque no son las regiones más afectadas por la pandemia. Entonces, difícilmente podemos hacer esa inferencia en este momento. Es muy probable que lo que puede haber influido, y vuelvo y repito, es simplemente una probabilidad, porque no tenemos la forma de hacer el análisis inmediato, lo que puede haber influido es la deficiencia momentánea en la oferta de servicios de salud mental tan libremente, no porque hayan disminuido la oferta de servicios de salud mental, sino porque las personas, estando en confinamiento, se veían limitadas en su movilidad y se veían limitadas de la consulta oportuna. Doctor, vamos a un cambio y ya volvemos. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta hoy con Susana de León y José Calderón. No se vayan.
Brachi pregunta hoy con los psiquiatras José Calderón y Susana de León. ¿Cuáles son los problemas emocionales, doctora, que vienen después de esta pandemia y cómo mitigarlos? Vamos a ver un aumento definitivamente en lo que son las reacciones agudas de estrés, vamos a empezar a ver más estrés postraumático, dependiendo de cómo la persona pues manejó o vivió la experiencia de la pandemia. Vamos a ver definitivamente un aumento en ese diagnóstico y podemos ver una elevación de casos de depresión y ansiedad, como te decía hace un rato, por el estrés sostenido que probablemente dispare estas condiciones para las cuales la persona tal vez tiene una predisposición también genética y hay una serie de factores ambientales. Así que vamos a ver una elevación en estos diagnósticos. Ojalá se puedan registrar para poder hacer un estudio epidemiológico real. Y lo otro que vamos a ver es mucho de exacerbación de síntomas. Estábamos hablando de que muchos de estos pacientes tal vez van a tener dificultad o han tenido dificultad obteniendo sus medicamentos. Al parar los medicamentos hay ciertas condiciones que se van a deteriorar y es sumamente importante por eso en este momento empezar la población, empezar a buscar sus medicamentos, llamar a sus médicos, buscar atención para evitar que las condiciones lleguen al deterioro último, que es la ideación suicida. A mí me gusta pensar de este síntoma, la ideación suicida y la muerte por suicidio, como el estadio final de una condición, no solamente la parte pues, del dolor emocional, sino cuando hay un diagnóstico psiquiátrico de base. Ese es el estadio 4, como quien dice, de la enfermedad mental. Entonces, va a haber una alza de enfermedades y ojalá los podamos prevenir a tiempo. Doctor Calderón, ¿cómo estamos en cuanto a medicamentos? Justo el tema que hablaba la doctora. Sí, esta situación paradójicamente ha traído una depleción de los bancos de medicamentos de ambas instituciones de salud pública, tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social. Sin embargo, la provisión de medicamentos se está procurando mantener a todos los niveles posibles. En este sentido, el Instituto Nacional de Salud Mental se dedicó durante los últimos 2 meses y medio a proveer de medicamentos a todo aquel paciente crónico que lo requiriera, abriendo un consultorio transitorio. Como todos sabemos, el Instituto Nacional de Salud Mental es una institución de tercer nivel que no tenía una consulta externa, o no tiene normalmente una consulta externa, pero lo hizo precisamente para apoyar a las regiones del área metropolitana para poder brindar esa atención. Y realmente ha hecho una gran labor en esto. Pero eso ha hecho que se agoten muchos de los medicamentos que el Instituto Nacional de Salud Mental tenía, y aunque sigue prestando el servicio, pues es algo que tendríamos que reponer muy prontamente, y estamos precisamente en las gestiones para que toda la red primaria y secundaria de atención en salud mental pueda tener los medicamentos necesarios. Es propio decir que no ahora, sino ya en los últimos 10 años, el Ministerio de Salud ha tratado de proveer a su red primaria y secundaria de atención de medicamentos de primera línea, de medicamentos de muy alta eficacia en salud mental. Y eso había venido disminuyendo mucho la necesidad de tratamientos intrahospitalarios, sobre todo en pacientes crónicos. Hay otras cosas que habría que afinar en esto, pero efectivamente la provisión de medicamentos no debería ser un problema en este momento. Repito, en estas circunstancias ha habido un agotamiento de los recursos, pero eso se va a reponer. Doctor, siempre hablamos de buscar ayuda. Siendo bien realistas, ¿qué tan posible es encontrar esa ayuda en quienes no pueden pagar la medicina privada? Podríamos contestar en dos sentidos. En el sentido de lo que nosotros quisiéramos como país y como sistema de salud, y en el sentido comparativo, principalmente con la región cercana de los países vecinos. En el primer sentido, mi aspiración casi personal sería que tuviésemos un equipo especializado de salud mental al alcance de toda la población en todas las unidades de atención pública en el país.
En el segundo sentido que te dije, Panamá, yo no de ahora, sino desde los años 70, 80, ha tenido una provisión de personal especializado en salud mental, psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras en salud mental y otros personales de apoyo en salud mental en casi toda la red primaria de atención. De hecho, todavía en la mayoría de los centros de salud del país hay algún componente de salud mental. A pesar de eso, hemos retomado unos esfuerzos por capacitar a médicos y enfermeras y psicólogos en diferentes sectores del país, que precisamente nos agarró este año haciendo este entrenamiento en Chiriquí, lo teníamos programado para todo el país, para acercar la especialidad al conocimiento de los médicos generales. Esto es una iniciativa de OPS que se venía llevando a cabo en otros países donde Panamá ha sido pionera. Mentiría si te digo que estamos mal en la atención pública de salud. Casi todos los centros de salud y los hospitales secundarios de atención secundaria en el país tienen equipos de salud mental para atender a la población en general. Doctor, ¿por qué las ambulancias no están llegando a buscar a los pacientes cuando intentan cometer suicidio, a menos que tengan una herida física? Mira, eso no debería ser así. Eso no debería ser así porque efectivamente el 911 cuenta desde enero de este año con una ley aprobada por el Ministerio de Seguridad donde hay un componente de salud mental. Probablemente hace falta implementar los mecanismos de coordinación y en esa tarea estamos en el Ministerio de Salud para poder ejecutar la atención de salud mental. Pero el 911 tiene en su legislación vigente, actual, recientemente aprobada, la misión de atender los problemas de salud mental. Bueno, solo están mandando a los que tienen heridas físicas, doctora. Yo creo que es bien importante decir, aunándome a lo que dice el doctor Calderón, en Panamá hay un sistema de salud pública que atiende la salud mental, pero tenemos un sistema de salud fraccionado. Los pacientes pueden llegar a verse con un psiquiatra o con un médico general o con una enfermera o un trabajador social, eso es cierto, pero cuando los pacientes están en crisis y necesitan algo más, ese hilo que va de la crisis, extraer al paciente de la crisis, evaluar, llevarlo a un cuarto de urgencia o a un centro de salud, ser evaluado y hospitalizado, ese proceso de llevar al paciente incluso en contra de su voluntad si está muy deteriorado, no lo tenemos claro y no existe una manera funcional u operacional. Y yo creo que ese es un vacío en el cual todos tenemos que trabajar para que cuando hay un paciente, por ejemplo, en una crisis psicótica o una crisis de suicidio, haya un sistema donde uno pueda realmente ejecutar todo lo que hay que hacer para llevar a este paciente a recibir la ayuda y la hospitalización probablemente que le va a salvar la vida. En otros lugares existe, por ejemplo, lo que se llama la ley de Baker, donde hay una hospitalización involuntaria que todos los médicos conocen y que salva vidas. En el momento que la persona está suicida, homicida o su condición se puede deteriorar, si no recibe tratamiento, y estamos hablando de condiciones severas, la persona puede ser hospitalizada por unos días, creo que son 3 días, para estabilizarlo y sacarlo de la crisis. Eso nos falta en Panamá. Yo creo que tenemos la voluntad, tenemos muchos profesionales que quieren ayudar, tenemos una sociedad lista para comprometerse con el tema de salud mental, pero faltan sistemas claros para poder atender estas necesidades. Vamos a un cambio comercial. Cuando volvemos ahondaremos en eso, los protocolos y la hospitalización involuntaria. No se vaya, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con los doctores José Calderón y Susana de León. Misrachi Pregunta, hoy con los psiquiatras José Calderón y Susana de León. Doctor Calderón, ¿por qué está tan poco claro el protocolo que deben seguir las autoridades para rescatar a un paciente en riesgo? La mayoría de las personas, profesionales o no, a los que se les pregunta si saben qué hacer o a quién llamar, contestan que no saben.
Sí, a ver, primero tenemos que partir de que esta ha sido una tarea pendiente de los sistemas de salud, específicamente en salud mental, la tarea de la intervención en crisis. Y nosotros asumimos desde septiembre pasado la misión de que esto se resolviera de alguna manera. Por esa razón fue que el Ministerio de Salud presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 059 del 19, donde se regulan las intervenciones en casos de suicidio específicamente. Y ahí se crea el equipo de intervención en crisis. Ahí lo estamos tratando de crear. Esa ley no ha pasado. Por otro lado, la ley del 911, como dije antes, está acaba de salir, acaba de ser aprobada en Diciembre. enero. Tiene que ser implementada todavía. Pero es que ya cuando está sancionada tiene que ser implementada. Le falta la reglamentación, pero eso no impide su implementación. Sí, por supuesto, no impide su implementación, pero estamos hablando de enero. De enero y después febrero ya vino COVID y todo lo demás ha sido un poco dificultoso en este momento. No es excusa, es una tarea pendiente y la estamos tratando de abordar. Yo debo decir que soy testigo de que en estos últimos meses, sobre todo en el último mes, las llamadas del 911 al Instituto Nacional de Salud Mental han sido muy frecuentes. El 911 sí está respondiendo a las llamadas posibles. Obviamente hay que tener la conciencia de que las llamadas son múltiples y de que el sistema hay que implementarlo. En cuanto a lo que decía la doctora Susana de León de la hospitalización involuntaria, Panamá cuenta desde el año 2003 con la ley 68, que regula precisamente el derecho de cualquier paciente a ser informado de los tratamientos que se les va a hacer. Y en esa ley, entre los artículos 18 y 21, está perfectamente estipulado cuando el médico a cargo puede hacerse responsable de una hospitalización involuntaria. Probablemente haya que revisar esa ley porque es del 2003 y también probablemente haya que hacer mayor docencia al respecto para que todo el mundo conozca que existe la posibilidad real de que el clínico, cuando sea necesario, asuma la responsabilidad de una hospitalización involuntaria. O quizás habrá que empoderar a los doctores y explicarles, tienes una ley, puedes dejar hospitalizado al paciente que, queriéndose ir, pone en peligro su vida. Eso es bien delicado. O sea, primero el derecho humano. Y entre los derechos humanos también está el derecho a decidir de cualquier persona con o sin diagnóstico de salud mental. El clínico tiene la responsabilidad de asumir cuando esa decisión no es razonada, no es meditada. O sea, me atrevo a asegurar que ningún clínico, psiquiatra en este caso, en el país, sería capaz de dejar salir a una persona en estado psicótico crítico, donde no tiene conciencia ni de enfermedad ni de su propia realidad, dejarlo salir porque quiere firmar un consentimiento informado. Pero esto ha pasado, ha habido intentos un sábado, dejan salir a la persona y el domingo lo intenta nuevamente. Pues, Flor, en esa situación no hay necesariamente una condición que nuble la conciencia de esa persona. Lastimosamente es así. La propia ley que estoy mencionando hace las excepciones cuando la persona no pueda hacerse cargo de su propia persona. Claro. Y esto no necesariamente es así en las personas que intentan suicidarse. Es así en personas que tienen condiciones psicóticas que no le permiten hacerse responsables de sí mismos. Pero esta realidad que estás viendo, que una persona se intenta suicidar un día, es hospitalizada contra su voluntad y después firma un relevo de responsabilidad, yo pienso que no va a poder eliminarse. Lo que tenemos que hacer es mayor docencia en la población y tenemos que ofrecer mayor continuidad del tratamiento a cada persona. Pero este tipo de situaciones que tú estás dando, lastimosamente la vamos a seguir viendo. Doctora de León. Yo me quedo con el punto mencionado, doctor, de docencia.
Yo pienso que hace falta mucha docencia a nivel de todas las especialidades, más allá de la psiquiatría, para manejar estos casos, para conocer esta ley al detalle. De pronto hay una letra menuda allí que no ha calado claramente en la población médica, por un lado, y por otro lado, pienso que esto nos lleva entonces al tema de la relación con el paciente, que también hay que educar a los trabajadores de la salud mental en cómo desarrollar esa empatía, cómo desarrollar esa relación y poder hacer una intervención en crisis. Muchos pacientes acceden a ir precisamente por la relación que pueda existir con un profesional de la salud mental que lo esté tratando, que lo conozca, o con un médico de la familia, o con un pediatra, o con una persona que el paciente siente que a ella o a él le importa su vida. Entonces, este es un tema también bien importante a tocar, porque las leyes a veces pueden estar escritas y no necesariamente se van a interpretar igual, pero la empatía se siente igual. Y yo creo que ahí es donde es importante también pues, hacer un énfasis como trabajadores de la salud mental. Problemas intrafamiliares que llegan a violencia, ¿qué han podido entender sobre esto en la cuarentena, doctor? Sí, yo pienso que la cuarentena puede haber facilitado específicamente mayor roce entre los miembros de una misma familia y eso puede incrementar los problemas intrafamiliares. Definitivamente los problemas intrafamiliares no solamente van a ocurrir por aumentar el vínculo, también podría ser una circunstancia en la cual las personas en una familia pueden ser más cordiales entre sí. Esto aumenta la posibilidad de explosiones violentas en las personas que ya tenían un problema, pero no necesariamente esto va a ocurrir de esta manera. Hemos visto una disminución durante la ley seca de las llamadas de auxilio. Y yo decía en otra entrevista reciente que no sé si esto obedece a que el agresor está junto a su víctima y le impide llamar o simplemente por la disminución del consumo de alcohol en ese periodo. Doctora, ¿y usted qué ha visto en cuanto al alcohol en esta cuarentena, Lo en que es esta muy pandemia? siguiendo la línea del doctor Calderón, recientemente salió la noticia que al parar la ley seca, se duplicaron básicamente los casos de violencia doméstica. O sea que sí hay una correlación, por lo menos en los números recientes, entre el consumo de alcohol y la violencia. Y sabemos que el alcohol es un depresor, causa ansiedad después de que la persona sale del periodo de intoxicación, causa desinhibición, por consiguiente eso aumenta el riesgo de violencia, aumenta el riesgo de depresión y aumenta el riesgo de conducta suicida. Si una persona tiene un trastorno depresivo y se intoxica, tiene mucho más probabilidades en un momento dado de llegar a hacerse daño. Entonces el tema del alcohol es bien importante y me llama mucho la atención en las redes la molestia y la incomodidad que hubo por la ley seca y me hizo cuestionarme cómo está gestionando el panameño sus emociones en sobriedad, porque sí hubo muchos comentarios al respecto, algunos obviamente por el tema de derechos humanos y demás y las libertades personales, que lo entiendo, pero había otro elemento que me hacía cuestionar si en realidad estamos subestimando el grado de alcoholismo que puede haber en nuestra población. Doctores, ambos, ¿cómo ayudar a quienes no aceptan la ayuda? La familia tiene que involucrarse y afortunadamente en Panamá me parece somos una comunidad bastante unida. Muchas veces nos unimos en torno a los deportes, a los eventos y demás. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, no queda otra. En las familias, cuidarnos, a los amigos, cuidarnos, estar pendientes de las señales. Se ha hecho mucha docencia al respecto de las señales de conducta de riesgo suicida, estar pendiente de las alertas y buscar ayuda ante cualquier duda. La primera pregunta siempre es ¿cómo te sientes hoy? Y no nos quedemos con el me siento bien y todo está bien, porque eso es la superficie. Hay que aprender a profundizar un poquito más, sobre todo cuando vemos señales como aislamiento, despedidas, llanto fácil, comentarios que hablan de que me quiero ir, no quiero existir, no quiero ser un problema. Ese tipo de cosas son todas señales de alerta. Si a eso le sumamos factores de riesgo ambientales como los que todos estamos viviendo en el planeta ahora mismo, el confinamiento, el virus, y tenemos además problemas económicos, problemas de desempleo, violencia doméstica, historia de abuso, historia de suicidio en la familia, tenemos que buscar ayuda profesional para estar, como quien dice, en el lado de lo seguro. Doctor, ¿y cuál es la responsabilidad del Estado en esto? Yo pienso que hay una responsabilidad multisectorial.
donde los sectores sociales y los sectores que tienen que atender a la salud y todo lo que tenga que ver tangencialmente con ellos, entiéndase MIDES, educación, salud y otras instituciones, tenemos que fortalecer efectivamente la figura de la familia, que está muy deteriorada porque el 60% de nuestra población vive en familias desintegradas. Ahora, hay que fortalecer la figura de la familia, pero mientras eso se hace, hay que ofrecerle alternativas, alternativas lúdicas, alternativas recreacionales, alternativas de crecimiento personal. Para eso existen programas que están desarrollándose, pero probablemente hay que fortalecerlos para que sobre todo los jóvenes, niños y jóvenes, tengan alternativas para su propio desarrollo personal y emocional. Muchas veces, doctor, ese llamado de atención que hacen algunos se interpreta como manipulación por parte de los familiares. ¿Cómo diferenciar y qué hacer en ambos casos? No los diferencie. Si la persona hace alguna de las expresiones que la doctora acaba de mencionar, si la persona dice o da señas de que quiere desaparecer, de que se quiere morir, de que va a hacerlo en alguna forma, sobre todo si se trata de un adolescente, no se ponga a interpretar que está manipulando. No se ponga a interpretar que es mentira, que no lo va a hacer, que el que lo dice no lo hace. No se ponga a hacer eso porque perfectamente puede tratarse de un intento suicida. Y eso lo lamentaríamos mucho más que haber confundido una amenaza falsa. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, tema suicidio, con los psiquiatras Susana de León y José Calderón. Que tengan excelente día.